Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, un programa de Radio Congreso para el canal del Congreso. El día de hoy vamos a hablar sobre el cabildeo, una actividad que hoy parece como muy cotidiana en los espacios parlamentarios, pero que no ha estado siempre y que ha surgido como un protagonista de los procesos legislativos en la democracia mexicana. Para hablar sobre el cabildeo en el Congreso, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Nora Cariño Monsalvo, quien es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y Asuntos Públicos PROCAB. También nos acompaña el maestro Jonathan López Vázquez, quien es especialista en cabildeo y que realiza docencia e investigación en materia de proceso legislativo, análisis de inteligencia y asuntos de gobierno. No se vaya, se va a poner bueno, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. En el lobby del Parlamento británico existe un espacio en donde está la entrada de los legisladores hacia las puertas, digamos, al pasillo que conduce tanto a la Cámara de los Lores como a la Cámara de los Comunes, y donde está la entrada donde entran los visitantes. Es una recepción en donde se registran y en donde le avisan al legislador que tiene la visita de alguien que quiere hablar con él. Ese lobby es el lugar en donde sale el legislador del salón de sesiones y recibe, platica con la persona que le va a plantear algún problema, y el lobby se empezó a convertir en un verbo, y ese verbo se convirtió en hacer lobby. ¿Y qué era hacer lobby? Pues justamente platicar con los diputados, con las diputadas, para presentarle alguna opinión, llevarle alguna información, darle algún dato adicional o presentarle alguna demanda por parte de la ciudadanía. Después la ciudadanía empezó a organizarse y se convirtió ya en un panorama cotidiano que es el lobby. De hecho, se utiliza en inglés el término lobbying como verbo, y a veces también se dice así, también en español, hacer lobby, pero en México, en español, utilizamos el término cabildeo, que se refiere también a estos espacios colegiados del cabildo donde se toman decisiones colegiadas. Y bueno, pues es esta actividad en la que los individuos o los grupos tratan de influir en las decisiones que se van a tomar en el ámbito público. Para hablar sobre cabildeo, pues teníamos que invitar a expertos en la materia que desde el ámbito del cabildeo nos puedan ilustrar cómo es vista esta actividad en la actualidad, cuáles son las ventajas, qué falta por regularse, si la regulación es adecuada o no, cuáles son los retos del cabildeo en la actualidad, cómo se ha profesionalizado en los últimos años. Y para eso tenemos como invitada a la licenciada Nora Cariño Monsalvo, que ya les decía yo, es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y Asuntos Públicos PROCAB para el periodo 2024-2026. Ella es politóloga y administradora pública, se ha desempeñado como consultora en cabildeo, comunicación y asuntos públicos, se ha especializado en las materias fiscal, financiero, mercantil y competencia económica y temas de salud durante los últimos 25 años. Está en Grupo Salinas en la gerencia en asuntos fiscales, financieros y competencia económica, y tiene una larga experiencia y trayectoria en el ámbito público y privado. También nos acompaña el maestro Jonathan López Vázquez, quien es politólogo con más de 10 años de experiencia, especializado en asuntos públicos e inteligencia estratégica. Gracias, Nora, por acompañarnos esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Gracias a ti, Cambridge. Buenos días y gracias por esta invitación a ti, a tu auditorio de Apuntes Parlamentarios. A ver, gracias, Jonathan, por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación, muchas gracias por hablar de un tema tan interesante. A ver, yo quiero empezar con el estigma del cabildeo, porque a veces hemos escuchado que ahí vienen los cabilderos, y entonces se ha asociado en la opinión pública o en algunos medios de comunicación tradicionales o en algunas columnas o a veces en las redes sociales que el cabildeo
equivale a prácticas de corrupción. Y creo que hay que aclarar qué es el cabildeo, porque puede haber prácticas de corrupción si no está bien regulado, por supuesto, pero el cabildeo no es corrupción. Es decir, tenemos que entender mejor el fenómeno, y en la medida en que lo entendamos mejor, entonces vamos a poder aprovecharlo mejor para la actividad legislativa. Nora, ¿qué es el cabildeo? Sí, doctor. Mira, el cabildeo es comunicar, difundir, incidir, por supuesto, y transmitir todas las ideas de la sociedad. En el ámbito de lo que debe ser, es una expresión de la misma sociedad organizada en lo individual o de manera colectiva. Pensar en un escenario democrático en el que crees que ya por el simple hecho de votar ya cumpliste es muy pobre. Tú como persona, como grupo, colectivo, como empresa, tienes que ser parte de tu entorno. Tienes que participar en la construcción de políticas públicas y en la construcción de regulación, en todo lo que tiene que normar tu vida diaria y tu entorno económico, social, en proyectos, como lo quieras medir. Tienes esa responsabilidad como ciudadano, tienes esa obligación, pero eso es cómo llego a ese estándar de poder transmitir mi interés con la gente que tiene que tomar esa decisión, pues por medio del cabildeo. El cabildeo es una actividad profesional que te ayuda a colocar en el ámbito público y a hacer llegar la opinión de esos grupos que individual o colectivamente deben influir en la sociedad. Una sociedad siempre se compone se compone de varios intereses y creas pactos que van construyendo tu entorno. Yo no me imagino a lo mejor sacar una ley en contra de los ciudadanos, porque pues todos se van a amparar. Hay mecanismos. Entonces tú tienes que ir creando los pactos con la sociedad, como de este lado de la sociedad. No todos nacemos sabiendo todo. Cada vez nuestra sociedad es más compleja. Se ha ido especializando el ámbito regulatorio, las políticas públicas, y tú tienes que ser parte de esas decisiones en el deber ser. Claro, porque hasta hace algunos años se pensaba que los ciudadanos éramos ciudadanos. Ahora sí que ciudadanos de ocasión. Éramos ciudadanos el día que votábamos o en las campañas. Sí. Pero el resto del tiempo éramos simples espectadores de un juego político en el que nosotros no interveníamos. Esa visión, digamos, vieja de la ciudadanía, pues se ha transformado. Hoy el ciudadano y la ciudadana lo es todo el tiempo. De hecho, permanentemente puedes estar supervisando la acción de tus representantes a través del canal del Congreso, de sus redes sociales. Puedes ver las sesiones del pleno, de las comisiones. Es decir, ya los obstáculos tradicionales que pudiera haber habido parecen que ya pueden sortearse. ¿Cómo se ha transformado, digamos, el cabildeo de antes con el nuevo? Porque ahora, pues yo supongo que en la medida en que los congresos, particularmente el cabildeo en el ámbito parlamentario, pues debe ser, seguramente se ha transformado en la medida en que, pues, ya puedes acceder o comunicarte directamente con los legisladores casi de forma inmediata, ¿no? ¿Cómo se ha transformado el cabildeo en la actualidad, Jonathan? Sí, igual, antes de pasar justo a responder esa pregunta, complementando lo que ya nos señalaba Nora perfectamente, es un proceso evolutivo de la democracia. Como ya lo señalaban, las democracias pues tienen diferentes niveles y diferentes niveles de participación. Y efectivamente, ¿no? El cabildeo es una forma de comunicar hacia el legislador, ¿no? Y principalmente para reducir la incertidumbre. Y una de las características del cabildeo, como algunos otros ejercicios de gobierno, pues es el hecho que viene con algunos estigmas y prejuicios, ¿no? Que poco a poco tendremos que ir quitando, tendremos que ir evolucionando y tenemos que ir incluyendo a la sociedad civil para que conozca bien el ejercicio. Y en ese sentido, ¿cómo ha ido evolucionando? Pues ha ido evolucionando desde los derechos de petición, que por ejemplo en el caso mexicano está establecido en el artículo 8 de la Constitución,
de acercarnos a nuestros legisladores de una manera respetuosa y solicitándole algún tipo de información o cómo va algún impacto, alguna iniciativa respecto al sector. O proveyéndoles de información. Proveyéndoles ¿no? de información. Porque no solo es que les solicite información, sino que les acerque esa información que se complementa a la información que ellos ya tienen de distintas fuentes, ¿no? Desde luego, porque también es cierto que el legislador no debe de saberlo todo. O sea, el legislador está en su lugar para ser representante, para la parte de la representación en la democracia, ¿no? Representar algún sector, algún distrito, algún estado, pero no está obligado a conocer de todo. Entonces, los ciudadanos, los sectores empresariales, el sector privado puede proveer de esa información para un efecto significativo, que es la reducción de la incertidumbre y tomar decisiones estratégicas y decisiones que tengan mayor certeza para el entorno, tanto de interés nacional como para un sector en específico. ¿Cómo le hacen los cabilderos y las cabilderas, etcétera, para aproximarse o para acercarse a las autoridades o principalmente en el ámbito parlamentario a las y los legisladores? Es decir, ¿cuáles son las estrategias de acercamiento? Ahorita planteaba este tema Jonathan, es decir, por ejemplo, si están discutiendo sobre algún tema, yo decía, pues llevándoles información o solicitando información, pero ¿cómo es la vía tradicional en que un cabildero se aproxima o se acerca en un proceso, en un ámbito de toma de decisiones? Mira, la relación empieza desde que surge un problema. Desde que surge un problema el legislador tiene que buscar la forma de ser el árbitro, de regular de manera efectiva toda su sociedad. En ese momento surge el asunto y también hay muchos interesados. Por ejemplo, en temas de administración interna del gobierno, ahí no hay más interés más que organizarse claro. Internamente. Pero si tú vas a organizar a la sociedad, por supuesto que tienes que escuchar a la sociedad. Estos ejercicios de parlamento abierto últimamente han sido muy útiles porque te dejan exponer todas las visiones, todos los distintos ángulos de una regulación. ¿Cómo te acercas a un cabildero? Primero, lo primero que tienes que preparar es tu mensaje. Como cabildero, oye, legislador X, vengo a tratarte un asunto muy importante para mi representación, porque está impactando ya sea una empresa, un sindicato, a los distintos entes, a la comunidad académica, por ejemplo, a los investigadores, quien te contrate para hacer cabildeo, un sector. Entonces, te tienes que colocar en un minuto en el centro de atención y llamar la atención de este legislador. ¿Cómo? Definiendo y delimitando bien tu mensaje. Si llamas la atención de este legislador que seguramente conoce el tema, porque previo tienes que buscar qué legisladores conocen ese tema. Ah, claro, eso es muy importante, porque ¿sí? A ver, puedes ir con un legislador, pero a lo mejor él ni está en las comisiones que van a discutir ese tema o, digamos, no tiene un papel relevante en la discusión de esa temática. A lo mejor es muy visible, pero a lo mejor no está metido en esos temas. Es decir, claro. se hace un análisis de hacia dónde tienes que enfocar tus baterías, ¿no? Tú tienes que dar tiros de precisión. No te puedes dar el lujo hay 128 legisladores. A ver quién me escucha, ¿no? En el Senado, a claro. ver quién me escucha. O sea, porque algunos son especialistas en temas a lo mejor de población, otros de trabajo y previsión social, algunos de seguridad social, otros claro. de la hacienda pública, pero tú tienes que acercarte con los que manejan tu tema. Claro, porque va a ser más fácil que entiendan lo que tú les estás tratando de explicar y no necesariamente que va a aceptar lo que tú les estés diciendo, pero al menos va a entender mejor tus argumentos, ¿no? Y además es un agente muy creíble el que está involucrado en el tema, que opine sobre lo que tú le vas a plantear. Claro. Y tú debes de estar súper preparado para responder cualquier duda en su momento. Claro, porque si es un legislador o legisladora que está
especializado en la materia, por ejemplo, en materia de reforma energética, y te recibe el presidente de la Comisión de Energía o presidenta, pues evidentemente también puede hacerte preguntas sobre el sector al que estás representando, y pues tienes que estar perfectamente preparado para, sin duda, responder las distintas aristas de una posible regulación en la materia, ¿no? Así es, la claridad de lo que tienes que proponer y el conocimiento legal de todo el entorno es fundamental. De ahí que un cabildero tiene que ser profesionalmente probado y abordar multidisciplinas, porque dentro de un solo asunto salen muchas aristas. Como decías, en el tema energético también tienes que saber ambiental, por esto de las energías limpias, pero también tienes que saber el tema de eficiencia, de generación y cobertura de servicio, de dar seguridad y certeza al suministro para toda la población. Son muchas aristas. Sin duda lo que tienes que llevar ya en tus apuntes, no les vas a llevar un tratado de la energía, vas a enfocarte en cuál es tu objetivo, pero sí tienes que dominar todas las aristas que se van abriendo conforme a este tema. Una de las críticas que más fuertes que se hacen a la práctica de cabildeo es que sobrerepresenta, digamos, o tienen acceso al cabildeo las grandes corporaciones o grupos de interés, mientras que pues el ciudadano o los grupos de la sociedad civil más pequeños, con menor capacidad de movilización de recursos, no tienen todo este instrumento, todo digamos, todas estas capacidades para poder pues ser recibidos por legisladores, etcétera, porque pues no le ven, digamos, por parte de los legisladores un riesgo mayor en términos electorales. Y esta ha sido una de las, digamos, de las críticas más fuertes que se hace, por ejemplo, al Congreso de los Estados Unidos, en donde hay que agregar que el sistema de financiamiento de las campañas políticas depende del financiamiento privado, en donde pues las corporaciones juegan un papel muy importante. Entonces, eso, a diferencia del sistema mexicano, donde el financiamiento es público, pues se regula de otra forma. ¿Cómo se percibe desde la industria del cabildeo esta crítica al cabildeo de que ahí están solo las grandes corporaciones y solo los que siempre son escuchados son los que de por sí ya tienen más poder? No, adelante. Yo complemento, gracias. Sí, gracias. Mira, sin duda lo que comentas es muy cierto. Aquí en México está controlado el tema del financiamiento, como bien dices, y no hay tanto riesgo en ese aspecto, pero sí hay recomendaciones que vienen desde la misma OCDE de buscar los equilibrios cuando se dan este fenómeno. ¿Por qué? Porque solamente quien va a tener la oportunidad de contratar servicios profesionales va a llegar. Yo creo que no, que en eso debemos estar tranquilos, porque no solamente no solamente confluyen en un ámbito como pudiera ser el Congreso, los cabilderos, vienen los sindicatos, las organizaciones sociales. Entre más sea numeroso ese grupo, tiene más especialistas. Luego es útil porque hasta terminan dándonos clase por parte de la academia, por parte de los mismos sindicatos o los actores relacionados. También en un programa, me parece, del canal del Congreso, veía un tema de la ley de pesca. Y había invitados de la academia, científicos y pescadores. Me dio mucho gusto ver que de una manera organizada los mismos pescadores venían a hablar de las temporadas mejores para la pesca,
de qué usaban, qué técnicas usaban para el cuidado. Claro. Los ambientalistas, obviamente con las 40,000 especies en peligro de extinción y los riesgos que hay en el mar. El sector académico pidiendo también emitir reglas que pudieran incrementar, ayudar y hacer progresar el sector. Entonces yo creo que una sociedad que se maneja así no está en riesgo. Okay. Porque tiene toda la posibilidad de hacer los equilibrios. Por eso te comentaba que los parlamentos abiertos son sensacionales, porque si haces caso a todos estos sectores de la sociedad, vas a garantizar el equilibrio si lo abres al público. Claro. Porque también no lo que no debe ser dentro del cabildeo es hacer acuerdos por debajo del agua que te llevan a cometer delitos, y eso no es cabildeo, o sea, ya es un delito. Claro, que ese justo lo que decíamos, yo iniciaba el programa diciendo que muchas veces se equipara el cabildeo con la corrupción. Sí, es decir, si hay un riesgo, por supuesto, como en cualquier otra actividad profesional, de actividades ilícitas, pero hay regulación y en este caso hay sanciones en caso de que hubiese algún delito que perseguir. Pero donde yo iba en la pregunta anterior era sobre este riesgo de los grandes corporativos o de las grandes corporaciones para, digamos, controlar el proceso legislativo. Pero decía Nora, tú no lo ves como un riesgo. Jonathan, ¿lo ves como un riesgo? No en el sentido de que las democracias, si bien hay una generalidad en los estados democráticos a nivel mundial, también difieren una de otra en diferentes estados democráticos. Ya señalabas tú, Kember, que por ejemplo en Estados Unidos sí se puede prestar por el tema del financiamiento, ¿no?, a las campañas políticas. En México, ya lo decíamos, es distinto. El ejercicio es finalmente distinto. Aquí existe una variedad de oportunidades para que este ejercicio democrático llegue a todos los sentidos, ¿no? En los parlamentos abiertos, los foros, yo ya lo señalaba, el mismo derecho de petición, que puede ser individual, no necesariamente puede ser colectivo o a través de una firma de cabildeo, ¿no? O sea, las democracias nos permiten hacer estos ejercicios y las regulaciones también nos permiten el evitar este tipo de vicios, ya sea caer, como ya lo decía Nora, ¿no?, caer en cuestiones ilícitas que no forman parte del cabildeo. Claro, y vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quisiera yo retomar este punto que mencionaba Nora sobre cómo los parlamentos abiertos también han propiciado la transparencia de la actividad, es decir, porque ahora, porque una de las cosas que también sobre las que se tiene cierta reticencia con el cabildeo es que es en lo oscurito, es quién sabe qué platicaron el legislador y el representante de un despacho, etcétera, de cabildeo, mientras que en el Parlamento abierto pues es muy transparente lo que plantea un sector, los argumentos que están presentando, los riesgos de que se legisle en cierta forma, etcétera, y ahí pues ya los legisladores asumirán las consecuencias de sus decisiones, pero los argumentos estarán puestos de manera transparente, y para eso sirven estos foros de consulta. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a platicar específicamente del caso mexicano, cómo les ha ido a los cabilderos en México en estos últimos años y también cómo se ha profesionalizado la actividad del cabildeo en el ámbito legislativo. No se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios platicando con Nora Cariño, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y Asuntos Públicos, y con el maestro Jonathan López Vázquez, académico de la UNAM. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, estamos hablando sobre el cabildeo en el ámbito legislativo. Estamos platicando con Nora Cariño Monsalvo, quien es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y Asuntos Públicos, PROCAB, y también con Jonathan López Vázquez, quien es especialista en proceso legislativo, en asuntos públicos e inteligencia estratégica. Nos íbamos con yo les planteaba esto de la transparencia, es decir, cómo ahora, estos foros de consulta o foros de Parlamento abierto, como se le denominan, han permitido transparentar las distintas posiciones que convergen alrededor de un proyecto de reforma, de cambio, de nueva ley, etcétera. Y podemos ver
pues los distintos argumentos que hay, que a veces están encontrados, para a favor o en contra de un proyecto que tiene el Poder Legislativo. Esto lo transparente, eso está muy bien, y en esto se ha avanzado muchísimo a través de estos foros. Porque lo que se acusa muchas veces es que el cabildeo opera en lo oscurito, ¿no? Que no se puede saber si solamente le hicieron llegar información a los legisladores, si hubo un acuerdo, si hubo un pacto para tú me ayudas, yo te ayudo, etcétera. Y entonces eso, pues bueno, no abona a una buena percepción sobre la práctica del cabildeo. Esto parece que está asociado, en el caso de México, con la democratización, ¿no? Es decir, hasta antes de 1997, pues parecía como que nada más había una ventanilla. Si querías que se aprobara algo en el Congreso, pues la ventanilla estaba en la autoridad al interior del partido hegemónico, que básicamente despachaba en Los Pinos, ¿no? Es decir, era la ventanilla. Si querías que realmente pasara algo, la ventanilla estaba ahí. Pero cambia esto y ha cambiado los últimos 25, 30 años. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha dado este proceso de profesionalización del cabildeo legislativo, Nora? Sí, Kenvir. Mira, yo te podría decir que antes solamente, como tú dices, había una ventanilla. Al tener un escenario más democrático, tú tienes la obligación y tienes el compromiso de hacer llegar tu opinión a todas las fuerzas políticas. Entonces eso de alguna manera evita tratos oscuros mediante una sola ventanilla, una sola fuerza. Ya son varias fuerzas. Entonces, por más que quieras, no puedes hacer tratos oscuros con una sola fuerza. Y el meollo del cabildeo es precisamente la transparencia. La falta de transparencia da lugar a ilícitos, a la corrupción, al soborno, al cohecho, y eso no queremos los cabilderos. Los cabilderos tenemos que formarnos con respeto a la ley y de una manera transparente y con una base jurídica muy fuerte, representar nuestros asuntos. Que sí se ha tenido que hacer, al ya no tener una ventanilla y solamente convencer a un solo agente, te tienes que especializar y al mismo tiempo te tienes que transparentar. Y aún así se siguen dando malos manejos. Que falta regulación, sin duda falta regulación, porque no hemos dado en el punto de definir cómo es el cabildeo, quiénes son los agentes del cabildeo, tanto los activos como los receptores, para poder establecer las reglas que establecen la responsabilidad entre ambos bandos. Buscamos escenarios equilibrados que nos haga vivir en paz. Y esos escenarios implican la libertad de poder alzar tu voz e incorporarla en todas las decisiones públicas. ¿Cómo se ha regulado el cabildeo en México? Es decir, porque pues obviamente cuando emerge como una actividad que es necesaria en este contexto ya más democrático, donde hay distintas fuerzas políticas, etcétera, pues las reglas por lo regular llegan tarde, es decir, llegan ya que estaban operando, ya que formaban parte del entorno de la vida parlamentaria. ¿Cómo se fue regulando? Y si esta regulación, ya decías que hace falta regular algunas cosas, es decir, ¿qué es lo que ha hecho bien esta regulación y qué es lo que falta por regular en materia de cabildeo en México? Mira, yo te puedo decir que, estuve desde 97 primero en el Congreso y ya veíamos ahí formados a los cabildeos. Yo como funcionaria legislativa veía a los cabilderos ir y venir con propuestas y no había ninguna regulación de ningún tipo. A medida de que se da el avance tecnológico, empiezan
haber ventanas de oportunidad en el que antes tenías que ir a lo mejor por una gaceta hasta la Cámara de Diputados. Ahora es solamente que prendas tu computadora y te metas a la página y ves el menú de todas las actividades legislativas. Se ha avanzado muchísimo en transparencia. Y no sé, ahí... Claro, son unos expertos en monitoreo de la actividad legislativa sobre porque todo, es tu obligación. no se les va una, ¿no? Sí, bueno, no se les debe de ir una. Es nuestro día a día, ¿no? Es más, nosotros sabemos hasta si se atrasan en subir las publicaciones. Claro. Por ejemplo, yo te podría decir que hoy después ayer después de las 10 de la mañana, se tardaron mucho en Cámara de Diputados de poner su menú, ¿no? Sí. Yo sé que tienen que pasar el filtro de que se ponen de acuerdo en mesa directiva y tal, pero en Senado de la República son bien puntuales. Claro. Estás a las 5 de la mañana abriendo tu gaceta parlamentaria y ya está todo el menú de asuntos. Claro. Por cierto. Ese es un ejercicio. Antes ni siquiera de los transparencia. legisladores sabían de qué se iba a tratar la sesión al día siguiente, ¿no? Imagínate. Menos el público en general, ¿no? Claro. Ahora podemos saberlo todos casi al mismo tiempo que los propios legisladores, ¿no? Así es. Y en ese tiempo, ¿no? Los cabilderos se formaban a ver si alcanzaban su gaceta. Tenían que llegar temprano. Claro. Entonces, sí se ha avanzado en materia de transparencia. ¿En qué veo que no se ha avanzado? A ver. O sea, hay una percepción completamente errónea de lo que es el cabildero y su actividad. Con decirte que en el diccionario de la Real Academia dice que el cabildeo es conseguir algo con maña. Ni maña ni saña. Claro. Ahí, ni maña ni saña practicamos es. los cabilderos. Así es. Acercamos sí las opiniones. Y sí, debemos ser más agresivos en colocar en su debida dimensión lo que es el cabildeo, de que nos tenemos que transparentar, y el origen de los conflictos está en la falta de transparencia entre el agente con poder de decisión, llámese funcionario del Ejecutivo, Legislativo, no sé, el que va a tomar la decisión pública, con el cabildero. Si tenemos una mala definición, nunca vas a poder definir al cabildero. Hay cabilderos de las organizaciones sociales, pero dicen, no, ¿yo por qué voy a ser cabildero si soy de un sindicato? Pero Claro. estás haciendo cabildeo. Claro. No, ¿yo por qué voy a hacer los enlaces del Ejecutivo? ¿Por qué voy a ser cabildero si soy del gobierno y yo represento la verdad? Claro. Aquí no hay verdades. Claro. Aquí la verdad es la verdad que le importa a toda la sociedad, es lo que lo hace funcional y equilibrada. Claro, no de presenta una dónde posición vienes. distinta, incluso. Sí, desde la academia ya también he sabido que el cabildeo no se da solo en un sentido, sino es en diferentes sentidos y en diferentes niveles, desde el ejecutivo, legislativo, inclusive judicial, interinstitucional, académico y diferentes actores también, ¿no? Dentro de esos mismos roles y juegos en donde se está compartiendo esta información, ¿no? Para salir de la incertidumbre. E igualmente a mí me gustaría complementar en este sentido el decir que el cabildeo en México tiene una oportunidad muy grande y es un diamante en bruto el tema del cabildeo en México. A nivel internacional y precisamente en América Latina se están haciendo estos ejercicios, por ejemplo, el caso chileno, el caso peruano, que tiene detenida una iniciativa en materia de cabildeo, otros países en América Latina, y podemos ver en esos ejercicios qué es lo que hace falta en esas regulaciones que están implementando, y ya sea adoptarlas o adaptarlas al caso mexicano. El caso mexicano desde 2010 empieza este proceso de regulación. Hablamos principalmente del padrón de cabilderos e incluir una definición dentro de los reglamentos de ambas cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y yo también en este sentido hago una similitud con otra de mis áreas de especialidad, que es la inteligencia. Sin embargo, el cabildeo está muchísimo más avanzado y muchísimo más transparente. La inteligencia está dando sus pasos en el caso mexicano, en el hecho de tener una cultura de inteligencia, congregar a todos los especialistas y abrir espacios para entender y describir y comprender, que la sociedad civil comprenda qué significa, pero sigue estando bajo la estela de la secrecía. El cabildeo no, el cabildeo inclusive es más abierto, y yo creo que lo que también le falta al sector del cabildeo es
crear estos espacios de cultura de cabildeo, congregar a los especialistas, a la sociedad civil, a la academia y empezar a esparcir este conocimiento de decir, estamos aquí, es legal, es transparente y todos podemos ser cabilderos. Claro, y por ejemplo, cuando se regula en los reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, pues se plantean, o sea, lineamientos generales, es decir, no hay procedimientos así muy rigurosos. El único, digamos, procedimiento riguroso es el del registro de cabilderos, pero que tiene también estos asegúnes, porque pues si entras tú, si yo pido una cita para hablar con algún legislador, para plantearle mis preocupaciones sobre la ley de ciencia y tecnología, pues a lo mejor yo ni siquiera sé que tengo que registrarme, etcétera, y no queda un registro ahí escrito. Me llama la atención, por cierto, que en la Cámara de Diputados hay una disposición que yo creo que no tiene razón de ser, pero esa ya es mi opinión, de que un número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo de 20 por cada comisión. ¿Cómo por qué, no? Es decir, ¿cuál fue el criterio? Es decir, ¿midieron cuántas sillas hay en una sala de comisiones? ¿Cuál fue el criterio, no? Es decir, yo creo que sí habría espacio para actualizar la norma, pero ¿qué es lo que tendría que actualizarse en esa norma? Yo creo que hablando de los límites que nos ponen, eso ha sido mediante los acuerdos parlamentarios, no está en regulación, sino sí en los acuerdos. Yo creo que es muy malo, porque imagínate que los 20 primeros se apuntan, claro, los mayores despachos y luego te venden los lugares. Claro. O sea, lejos de conocer al cabildero y su posición y al cliente que traen, estás limitándolo tanto que si yo alcancé registro se lo puedo vender a Jonathan. Claro, tienes el monopolio de la interlocución ahí, ¿no? Exacto, no puedes meter una disposición así, sobre todo porque la sociedad no debe de tener límites. La sociedad debe ser escuchada y sentir esa libertad. Claro, o esto de que dos por cada persona moral. ¿Cómo por qué? Es decir, pues si en la persona moral tengo 20 especialistas distintos, pues podría acreditarlos a distintos dependiendo de la materia del asunto que se trate, ¿ves, ¿no? por qué es importante definir cuál es el cabildero? Claro. Porque tú no puedes decir si son 2 o 10 o 20. Pero tienes que ir seleccionando quiénes son los profesionales. La primera vez que se abrió el registro de cabilderos, pues ahí casi llega a 1,000. ¿Por qué? Porque hubo una mala praxis en la que hasta los vendedores de coche se acreditaban como cabilderos con tal de tener una credencial para poder acceder a cámara. Ah, claro, porque entonces, se facilitaba el acceso, digamos. Imagínate, claro, que a un vendedor de coche como claro, por de seguros qué, claro, sí. Eso en mi experiencia es lo que me topé con la primera regulación de cabildero. Entonces, tú tienes que buscar la manera de acreditar quién sí es cabildero. ¿Por qué no meter el examen de cabildeo o conocimientos mínimos de donde quiera que te presentes? Ya sea en el Ejecutivo, en el Judicial, en el Congreso. Meter un examen de conocimientos mínimos y así te evitas la pena de tener que registrar a los vendedores de coche. Digo, no por menospreciar. Sí, pero es otra función. Ellos se tienen que registrar de otra manera. Claro, como cualquier otra profesión, que se siguen actualizando y siguen certificándose. Por supuesto. O sea, que podemos seguir bajo esa línea de quién es el cabildero, pero también te puedes ir actualizando. La importancia de colegiarse. Decir, no cualquiera puede ser cabildero. A ver, eso me lleva a la pregunta que quería hacerles sobre la PROCAB, la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y Asuntos Públicos. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cuándo surge? ¿Quiénes forman parte de ella? ¿Quién puede solicitar su membresía? ¿Cómo funciona? Platíquenos un poco cómo se organizan, se reúnen, qué es lo que hacen cuando se reúnen. Supongo que harán fiestas también, pero se reúnen para tratar asuntos de la agenda legislativa. No sé, platíquenos un poco qué es lo que hace PROCAB. Sí, mira, somos un grupo de profesionistas
interesados en apoyar mejor esta actividad profesional del cabildeo en el marco de la ética y del cumplimiento de la misma regulación. Eso es PROCAP. ¿Qué hacemos? Estamos muy ocupados y preocupados en profesionalizarlos, porque sin duda el avance de las leyes, la apertura democrática te crea una serie de regulaciones impresionantes. Entonces, para eso nos ocupamos. A lo mejor tú puedes ver que somos pocos los asociados, con carácter de asociados, pero también somos formadores de jóvenes profesionistas. Tenemos en especial una comisión de juventud que fomenta entre estos jóvenes profesionales el interés de formar parte de este grupo que está muy certificado, muy cuidado y que se ha comprometido a cumplir las leyes y las disposiciones externas de las que somos sujetos. Ahora también, como bien mencionas, sí hace falta, somos cabilderos y nos hace falta cabildear nuestra propia regulación, porque creo que tenemos que avanzar a aportar de una manera moderna, democrática e incluyente todas nuestras inquietudes, la de las personas que nos contratan, y contribuir de una manera eficiente. Vaya, a esto nos dedicamos en PROCAP. ¿Qué tenemos que hacer tenemos ahí varios niveles sí que tenemos que ir subiendo? Porque como en todo, la exigencia de un cabildero profesional es alta, tenemos estándares altos, pero también le apostamos a la formación. Tenemos asociados que son personas físicas, empresas, despachos, en fin, Es decir, hay asociados tanto individuales como, digamos, como despachos, agencias, es decir, que pueden participar en PROCAP. Así es, y a todos los niveles. Es importante que nos sigan en X, @PROCAP México, en LinkedIn, Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo, y mi correo en lo personal es ncarino@procap.mx. Toda la intención de iniciar comunicación con nosotros normalmente entra a la oficina de la dirección ejecutiva con la licenciada Erika Martínez, y ahí estamos a la orden. Queremos hacer de esta profesión algo transparente, útil, que pueda crear los pactos que necesitamos para crecer como sociedad. A ver, me gusta esta idea de formar, hay despachos obviamente ya muy consolidados en México en materia de cabildeo, pero también cada vez vemos que hay más personas que se están dedicando a estas tareas de cabildeo, de asuntos públicos, de comunicación estratégica, etcétera. Si ustedes tuvieran la oportunidad ahorita de recomendar a jóvenes emprendedores o jóvenes emprendedoras que tienen el interés de dedicarse profesionalmente al ámbito del cabildeo, ¿cuál sería el consejo que les darían que no les dieron a ustedes cuando empezaron esta tarea? ¿Qué secreto les revelarían antes de aventurarse a la tarea del cabildeo? Uno de los consejos que afortunadamente sí se me dio en mis inicios en el cabildeo fue: especialízate y profesionalízate. No hay una respuesta única en el cabildeo, como ya lo señalábamos al inicio de la plática. Son muchas aristas, son muchos toques que tienes que ir viendo, muchas luces que van a ir saliendo en tu camino. No podremos saber todo, definitivamente, pero sí podemos ser muy profesionales en la base. Dígase derecho, dígase política, relaciones internacionales, y de ahí para arriba especializarte y leer mucho, documentarte mucho, leer cómo está el contexto nacional día a día. Es el mejor consejo que a mí me dieron. Mantente al día y profesionalízate en todo momento, y no dejes de aprender y buscar
aumentar esa base de la que ya partiste. Nora. Pues yo, al contrario de Jonathan, a mí nadie me dio consejos. Te aventaron al ruedo. No, fíjate que en esta profesión lo que tienes que aprender es el ámbito legal de donde te mueves. Si vienes al Congreso, tienes que saber de pe a pa la regulación del Congreso. Si vas al Ejecutivo, lo mismo. Imagínate que vas a promover una política pública en el Ejecutivo y no sabes en qué oficina, ni quién tiene la atribución, ni cómo puedes iniciar, o si vas al judicial. Yo tuve un par de mentores que me ayudaron muchísimo a ubicarme en el contexto en el que no sabía cómo moverme. El primero fue aquí el doctor Arturo Garita, con el que tuve el honor de trabajar desde que salí de estudiante. Me invitó a trabajar con él y me decía: aquí todo el tiempo es de aprender, Nora, si no sabes, tienes que aprender, a lo mejor hasta para otro día, y te pasarás toda la noche estudiando, pero tienes que aprender. Claro. Aquí no se deja la situación para mañana. En el legislativo es aprender todos los días. Claro. Era terrible con los exámenes. Nos ponía a hacer examen práctico en el mismo pleno, sin libro y sin reglamento, sin nada, ya teníamos que saber. Claro. Durísimo. Pero agradezco esa enseñanza. Claro. He tenido pocos trabajos, y mi segundo mentor en la época de que se da esta democratización es Javier Medina, que fue el presidente fundador de Procab, que me decía: el mejor cabildero es el que da resultados. Hay cabildeos que fracasan, hay cabildeos que siguen adelante, pero el que te da mejor reputación, porque no hay modo de medir el cabildero, ese es el que da resultados. Así que aplícate a dar resultados. Bueno, pues vamos a ver obviamente los resultados de los procesos legislativos y de los distintos actores que participan, en la medida en que son más transparentes, hay más actores sociales, privados, públicos en una legislación. Esta tiene mucha más fuerza, mucha más capacidad y viabilidad de ser aplicada y de tener mucha mayor legitimidad. Así que en esto también aportan la industria del cabildeo. Muchísimas gracias a Nora Cariño por haber estado con nosotros esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Gracias, Nora. Gracias a ti, Kemmer. Gracias, Jonathan López Vázquez, por habernos acompañado. No dijimos tus redes o dónde pueden contactarte. En estos momentos en LinkedIn, Jonathan López Vázquez, y en el correo jlopezv@políticas.unam.mx. Muy bien, pues gracias a usted por habernos acompañado. Agradecemos a la producción encabezada por Lulú Ruiz, en la operación Cassandra Guzmán. Yo soy Kenvir Puente. Nos vemos en Apuntes Parlamentarios la próxima. Muchas gracias.